En este proyecto implementamos en Octave el método de Newton-Raphson para resolver la ecuación implícita de Coulomb, que se utiliza para calcular las pérdidas por fricción en tuberías. El objetivo es determinar el factor de fracción y a partir de él estimar el caudal del fluido comparándolo con los resultados del método de disección. Además, realizamos un análisis de convergencia para observar qué tan rápido cada método alcanza la solución y un análisis de sensibilidad, evaluando cómo influyen el número de Reynolds y la rugosidad relativa en los resultados. En general, el trabajo busca mostrar cómo los métodos numéricos pueden aplicarse de forma práctica en problemas de ingeniería, en este caso de ingeniería hidráulica, optimizando el cálculo y la precisión en sistemas reales. El método de Newton-Raphson es una técnica iterativa usada para encontrar las raíces de una ecuación no lineal. Parte de una estimación inicial de x0 y va corrigiendo sucesivamente con la fórmula. La idea es que en cada paso se traza una tangente a la función en el punto actual y se usa una intersección con el eje x como la nueva aproximación. Este método tiene la ventaja de ser muy rápido y eficiente cuando la estimación inicial está cerca de la raíz. Sin embargo, su principal desventaja es que se necesita conocer la derivada de la función y si el punto inicial está muy lejos de la raíz o si la derivada se anula, el método puede no convergir o divergir. En este trabajo lo utilizamos para resolver la ecuación de Coulomb, que es implícita y no puede despejarse directamente por el factor de fricción. La ecuación de Colebrook es una expresión empírica que permite calcular el factor de fricción en un flujo turbulento dentro de tuberías. La ecuación es implícita en F, es decir, que el factor de fricción aparece en ambos lados y no puede despejarse de forma directa. Por eso es necesario usar métodos numéricos iterativos, como el método que estamos usando en Newton-Raphson, o el de disección. Bueno, disección es el mismo de Newton-Raphson, para encontrar el valor de f que satisfaga la ecuación. En este proyecto transformamos la ecuación para definir una función f de x que se anula cuando se alcanza la raíz y a partir de ella implementamos el método de Newton-Raphson para obtener el resultado con precisión. Bueno, en esta parte de la exposición se presenta el desarrollo del algoritmo y la explicación del código implementado en Octave para resolver la ecuación de Coulomb mediante el método de Newton-Raphson. En este método se eligió, pues, este método se eligió porque se permite encontrar, pues, de forma más rápida y precisa las raíces de las ecuaciones no lineales, y la ecuación de Coulomb es un ejemplo clásico, ya que el factor de fricción aparece dentro como fuera del logaritmo, lo que impide despejarlo directamente. Bueno. En el programa principal llamado Coulomb-Newton se define la ecuación en forma de una función g de f igual a cero y se calcula su derivada y se aplica de forma iterativa Newton-Raphson. En cada iteración, el valor de f se actualiza hasta que el cambio entre una iteración y otra es menor que la tolerancia establecida, indicando que el método ha llegado a su punto de convergencia. Mm, el segundo archivo, que es el que tenemos a la derecha, es el archivo principal, que se llama demo Coolbrook, que se encarga de ejecutar la función con los datos del problema. Aquí tenemos el número de Reynolds, la rigurosidad relativa y un valor inicial del factor de fricción. Además, en este script, pues se compara el resultado con el método de bisección y genera una gráfica de convergencia sobre el método Newton, que se implementa con Newton-Raphson. Mm, bueno, aquí vamos a probar el programa. Aquí tenemos el programa. Tenemos nuestros dos archivos en una carpeta que se llama proyecto. Entonces vamos a ejecutar el archivo y lo primero que vemos es la gráfica que nos dan. Esta gráfica lo que representa es el, la convergencia que genera el programa a través de las iteraciones. Pero ya entraremos más a fondo en, en la siguiente diapositiva de la presentación. Luego tenemos aquí nuestro segundo archivo que es el que pues genera
el método y aquí tenemos en la consola los resultados a nuestro ejercicio. Entonces, en este obtenemos Newton-Raphson aquí arriba y el de bisección. Pero de esto vamos a hablar más a fondo en la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a presentar los resultados obtenidos con este programa, pues mostrando las salidas en consola y las gráficas de convergencia del método Newton-Raphson. Vamos a comparar los dos métodos, el de Newton-Raphson y el de bisección, evidenciando pues la rapidez de el primero y comparándolo con la efectividad del segundo. Mm, entonces acá tenemos los resultados. Lo primero que debemos decir es que al realizarse este cálculo se obtuvo un resultado de 0.01804,380 en cuatro iteraciones con Newton-Raphson, mientras que con el de bisección se obtuvo el mismo valor pero en 27 iteraciones, lo que es casi em, 7 veces pues, su velocidad. Mm, ambos métodos pues obtuvieron un resultado muy similar, como pues se observa en el resultado de consola y relativo a la gráfica que obtuvimos, podemos ver aquí que el método llega a su punto de convergencia pues a través de las cuatro iteraciones y como este se ve reflejado mm, o como su error disminuye bruscamente en pocas iteraciones. Y esto es una característica de la convergencia cuadrática, pues, de este método. Y como conclusiones tenemos que el método de Newton-Raphson pues nos resultó ser de una forma muy rápida y precisa para resolver la ecuación de Colebrook, la cual nos permitió pues calcular el factor de fricción en la tubería de manera muy eficiente. También pues al compararlo con el método de bisección vimos que claramente el método necesita muchas menos iteraciones para llegar al mismo resultado, por lo que pues obviamente fue más práctico cuando se buscaba ahorrar tiempo en el cálculo. Cuando ya lo implementamos pues en Octave, entonces nos dimos cuenta que el paso a paso, o sea, de cómo iba evolucionando la solución, el comportamiento del error y pues la rapidez con la que el método converge. Y pues eso nos ayudó a entender mejor su funcionamiento. También se analizó el factor de fricción, cómo ese factor de fricción cambia según el número de Reynolds y la rugosidad relativa, mostrando la influencia que tienen las condiciones del flujo y pues el material de la tubería. Y ya para finalizar, pues básicamente este proyecto nos permitió conectar la teoría con la práctica, mostrando cómo los métodos numéricos y cómo estas herramientas que nos entrega nuestro programa de Octave, pues nos pudieron facilitar mucho la resolución de los problemas en sí en ingeniería.